con esa buena actitud y préndete en Buenos Días Santa Cruz. Señoras y señores, amigos, amigas, ayer el discurso del presidente Evo Morales ha tenido rosas y ha tenido también espinas que ha lanzado la oposición. El presidente habló del desarrollo del país, habló del desarrollo de la economía, ha dicho de que el Producto Interno Bruto para este año se perfila en 43.000 millones de dólares. Habló de potenciar el agro, la mecanización y la tecnificación del agro. Además, el presidente dijo, vamos a fortalecer los recursos humanos del país, el capital humano para que jóvenes profesionales impulsen desde diferentes áreas y rubros el desarrollo de Bolivia, entre otros aspectos que señaló el presidente Evo Morales en su discurso. Para la oposición, hubieron espinas también lanzadas o misiles hacia el primer mandatario con respecto a su discurso del 6 de agosto en este aniversario, la conmemoración del 194 años de nuestra gesta libertaria. Para hablar de este tema vamos a presentarles a nuestros invitados. Ya están acá en nuestro set. Los presentamos de izquierda a derecha. Con nosotros está el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Le damos la bienvenida al diputado Montaño. Al diputado Montaño, muchísimas gracias, presidente, por estar acá. Muy buenos días. Muchas gracias, licenciado. El día de hoy quiero saludar a su programa, a nuestro analista que siempre acompaña este programa, a los universitarios, al pueblo en general. Nos encuentra este discurso una Bolivia pujante, una Bolivia unida, una Bolivia con su plena democracia y su libre expresión. Evidentemente, en el discurso ha sido claro, ha sido conciso para que la gente lo pueda entender. Este año pensamos cerrar nosotros con 43.000 millones de dólares en su Producto Interno Bruto, crecimiento voraz, crecimiento repuntando a nivel Latinoamérica. Dicen que muchos van a crecer en un promedio en 0.8, ni siquiera al 1, y nosotros vamos a estar por más del 4%, así lo dice la CEPAL, así lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, todas estas instituciones que se dedican a hacer estos estudios. Más allá de aquello, creemos nosotros que ya ha pasado de la Bolivia de la nacionalización de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas, ahora a la industrialización. La ciudad industriosa se tiene que convertir Santa Cruz. Gracias, diputado Edgar Montaño, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña. También vamos con la introducción de Francisco Solares. ¿Cómo observó y qué aspectos ha señalado usted para compartirlo con nosotros dentro del discurso que ha señalado el presidente Evo Morales a los aspectos que ha apuntado? El día de ayer se ha presentado dos discursos en realidad. El primero, el del vicepresidente, que dio la parte de introducción. La parte técnica. Habló más que todo una parte política en realidad. El presidente lanzó como siempre sus datos, ¿no? Es decir, ahora, lo que me preocupa en realidad es la primera parte. No, ¿por qué? Porque el vicepresidente habló justamente sobre la profundización de un Estado socialista. Porque habló justamente del Estado social, donde el Estado es el promotor de la economía, donde el Estado es el que va a tomar las riendas, inclusive dando directrices a la empresa privada y a la banca. O sea, ese tipo de... Y con una visión ya de, como decir, hemos ganado la elección. Pero ¿eso es bueno o malo que el Estado dé las directrices o las políticas económicas en un país? Eso no está bien. No está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los que creemos justamente en la libertad y en el libre comercio y sobre todo en la libre empresa, justamente vemos con preocupación que el principal generador siga siendo el Estado, cuando el Estado es un Estado sumamente grande,
que en realidad no tiene la capacidad de ser competitivo. Lo Ya. que hace es destruir inclusive a la empresa privada. Destruir a la Entonces, empresa privada. el vicepresidente lanza justamente las directrices Ya. ideológicas de lo que va a ser, no solamente, no solo lo que ha sido, sino lo que va a ser en el 2025. Entonces, Ya. eso quiere decir justamente de que ya se visualiza prácticamente un próximo gobierno del movimiento al socialismo. Seguidamente, después Ya. viene el presidente con unos datos... Pero como vamos, siempre- vamos por parte, como dijo Jack, Francisco, vamos por parte, a ver, para tener obviamente la respuesta también y los análisis que realiza el presidente de la brigada parlamentaria. A ver, diputado Edgar Montaño, dice Francisco, el gobierno apunta en su discurso a un Estado socialista donde tenga el control de la economía y de la empresa privada, y esto pudiera matar la economía, dice Francisco, Pero a podría largo plazo, matar claro, porque a el largo Estado plazo sigue siendo corrupto. la empresa privada. Es burocrático y corrupto el Estado. Burocrático y corrupto. A ver, ¿qué A dice ver, el diputado Edgar Montaño? Claro, en los primeros pininos de un analista, evidentemente se cometa errores de apreciación. Y no es por menospreciar a nuestro analista, él es joven todavía y puede potenciarse, pero mire la realidad, diputado. pero déjeme hablar, por favor. Yo lo he dejado tranquilamente conversar, opinar, no me he metido pero tampoco en su- pero en bueno, me va a apreciaciones seguir de cortando. usted, digamos. Pero mire usted, es que yo quiero darle una experiencia que tal vez no la va a tener capaz nunca. Ojalá Dios Espero quiera. no tenerla desde el punto del más, de verdad. Parece monólogo esto. A ver, sigamos, Pero bueno, sigamos, a ver. ¿Qué a quiere ver, decir, Primero, diputado Edgar primero Montaño? quiero decir, para que un poquito se pueda ver por qué es que toma la palabra el vicepresidente. Él es el presidente nato de la Asamblea. Ahí hay que hacer una diferencia. ¿Qué es la Asamblea? Si un analista no sabe diferenciar de aquello, con seguridad va a seguir teniendo estos vaivenes de poder traducir efectivamente para la población lo que se está mandando el mensaje. Directrices dijo, y varias veces lo repitió el vicepresidente. No dijo que va a manejar, que es diferente, directrices. Francia, ¿Qué son las directrices? pero licenciado, por favor. A ver, Francia hace las directrices, Alemania hace las directrices, si hablemos si quiere de Estados Unidos, también hace las directrices, cada vez anda sometiendo a China el señor Trump. Esas son las directrices, dónde va a salir o qué rumbo va a tomar una nación. Entonces, esas son las estrategias que va a tomar Bolivia. ¿Qué cosas? La industrialización, porque ya dije en una primera etapa pasamos de la nacionalización, ahora tenemos que saltar a la industrialización, y para eso, ¿qué necesitamos? Que acompañe la banca, que acompañe la empresa privada, y evidentemente Ya. el socialismo no quiere decir significado de pobreza. Nunca. El socialismo se quiere decir que va a ir progresivamente creciendo la economía, y a eso nosotros estamos No va a apoyando. haber una intervención, en otras palabras, diría Me da la Francisco. razón, pues entonces, en ese caso. Porque No va a haber una va a haber intervención como sobre lo el que pasó en concepto de Venezuela, socialismo. diputado No Edgar va- Montaño. Nunca va a haber intervención. Mientras esté el movimiento al socialismo, se va a respetar el tema privado. No es lo que decían falsamente, que vamos a quitar cuando tiene el ciudadano dos movilidades, una se va a quedar para el Estado cuando tenga dos casas. Esa es una mentira, esa es una Ya. falacia. A El ver. Estado Ajá. simplemente va a hacer las directrices para que todos podamos seguir creciendo económicamente y podamos seguir potenciando Bolivia. Y así lo reconocen las instituciones que se dedican principalmente a hacer el estudio. Estoy hablando Ya. de la OMS, por ejemplo, en el Bien. tema de la salud, o la OPS a nivel Latinoamérica. Entonces, esas instituciones efectivamente dan resultados Son- positivos para Bolivia. Son directrices, dice el diputado Edgar Montaño. Francisco Solares, a ver, ¿Y qué son las ¿es lo directrices? mismo o no es lo mismo acá? A ver, ¿y qué son las directrices? Las directrices son justamente las líneas de acción que va a tomar el gobierno y le va a dar y le va a imponer en realidad a los diferentes sectores, como ya lo viene haciendo. Entonces yo Ya. creo que más allá de su apreciación del diputado, de defender justamente los discursos y defender una situación irreal en Bolivia, que yo lo entiendo, digamos, porque está en campaña, evidentemente estamos ante una situación de un Estado que está yendo justamente hacia un
de crecimiento económico. De crecimiento está económico. yendo hacia un estado que está en Ya. recesión, ya se empieza a sentir, Ya. porque los datos que él dice de la CEPAL y todo, son Ajá. datos que se alimentan de los datos del INE, para empezar. Y como sabemos Ya. que en Bolivia no existen datos que sean realmente creíbles, porque el gobierno Ya. manipula todo este tipo de cosas, entonces por eso es que es fácil hablar y de tener ese tipo de discurso, ¿no? Entonces, ahora, el presidente, volviendo al tema, Ajá. el presidente lanza, como siempre, una serie de datos tratando de poner en comparación y mostrando un estado que en realidad no es tan real como él cree que lo es, ¿ok? En segundo lugar, presenta justamente un informe donde los principales problemas del país no están siendo abordados de una manera objetiva Ya. y dándole un resultado. ¿Como cuáles, por ejemplo, para ser concreto? Diputado, El tiempo se y va. yo le digo al diputado, el tema del narcotráfico, diputado, es galopante, es preocupante realmente lo que está pasando en el país, cómo ha aumentado la cantidad de droga. Segundo, es preocupante el nivel de corrupción que tiene el gobierno a través de sus diferentes autoridades. Es preocupante la justicia, diputado. Es preocupante el tema de la salud. O sea, por favor, ¿qué va a hacer el movimiento al socialismo solamente con lanzar datos? No es así. Entonces, A ver. yo creo que el diputado aquí y la gente del movimiento al socialismo tiene realmente que ver una realidad que ellos están tratando de ocultarla. ¿Qué Ya. pasa con la institucionalidad, A diputado? ver, vamos por parte, por favor, para que no mezclemos todo y la población también tenga luces de ciertos temas, a ver, de los cuales estamos debatiendo acá en el programa. Dice Francisco, el tema narcotráfico, el tema corrupción, el tema salud. A ver, sobre esos tres temas, ¿qué dice el diputado Edgar Montaño? A ver, en relación a lo referido por el discurso del presidente Evo Morales y la gestión de gobierno que vayan a realizar. Claro, lo primero que hay que aclarar, porque esta es una emisora universitaria y yo también me munía de información de este canal porque era universitario moreniano, hay que decir claramente, el INE no es un anexo de la CEPAL, ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, no lo es. Ellos tienen sus propios datos. Decir aquello No. es totalmente No. distorsionar la realidad de un estudio que hacen para cada país. Entonces, Ya. eso Estos hay que, estudios son eso hay independientes, independientes, diputado. porque si no cometerían errores en todos los países, porque ellos tienen que acercarse lo más ¿Preciso? preciso posible para que no haya duda alguna en estos organismos. Por lo tanto, ellos tienen sus CEPAL propios depende datos. de Naciones Unidas. Primer punto. Entonces, A ver. lo segundo, punto. nosotros en el tema de la justicia tenemos la receta. Hemos querido aplicar esa receta. Las mentiras, lastimosamente, no hicieron que esta receta funcione. Estoy hablando del Código del Sistema Penal, el nuevo. Ya. Dijeron que les íbamos a El quitar que su fue anulado título. el pasado año. Exactamente, que les íbamos a quitar su título, que a los choferes lo íbamos a meter a la cárcel, que infinidad de cosas se inventaron. Pero en realidad esa es la receta para sacar a los jueces y fiscales que hacen de la vida pública del ciudadano un comercio. Se enriquecen estos señores, no serán todos, pero ahí estaba la receta. Ahí decía claramente que no se podía dilatar más un proceso. En 3 meses fácilmente debería de haber salido. Los amparos, los mismos mandamientos de apremio tenían que ser ágiles, electrónicos, etcétera, Ya. etcétera. ¿Y se va a A la era reimpulsar el Código Penal, diputado Ahora tendrá que ser Montaño? la sociedad, ahora tendrá que ser nuestro analista que pida eso, y muy bien que los retoque, y yo refrescaré cada vez que toquen este tema de la justicia, tocaré. Lo segundo, el tema de la salud. Mire usted, hasta la fecha somos el último departamento en que no firma el convenio intergubernativo de salud. El Sistema Único de Salud Gratuito, el SUS. Somos el último, igual que las autonomías. ¿Quién nos vienen a charlar en el tema de las autonomías? Fuimos el último departamento. Los otros que ni siquiera impulsaron, ellos tuvieron su carta orgánica más antes que los cruceños. Lo mismo está sucediendo. Tenemos más de 2.000 millones de dólares para invertir en tema de salud, Ya. pero no podemos violar
la ley Andrés Ibáñez, la ley de autonomía. Por eso es que necesitamos hacer firmar este convenio intergubernativo. El otro punto, el tema de la corrupción, antes de saltar a la siguiente ronda de pregunta. Corrupción y narcotráfico, decía Francisco hace rato. Si me da el espacio, con seguridad. Mire usted, de acuerdo a la OEA, a la Unión Europea, y estoy dando y precisando datos y nombres específicamente, Colombia es el primer productor de cocaína, seguido de Perú en Latinoamérica. Estoy hablando de Latinoamérica. ¿Y qué dice de Bolivia? Estos estudios de la Unión Europea y de la OEA dice que Bolivia se convirtió en tránsito. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los bolivianos? Si ya tenemos objetivamente cuál ha sido el rol en este tema de la droga en Latinoamérica. Entonces hemos comprado 11 radares a Francia. Ya. Ahí en el Parlamento, muchos de los diputados de la oposición evidentemente no quisieron firmar esta ley, no quisieron aprobar, se perdió el tiempo casi 2 años, dijeron para qué esos radares, ¿Y sobre la corrupción, diputado Montaño? Estamos trabajando efectivamente para denunciar. Mire usted el dato que le voy a dar. Hay más alcaldes del movimiento al socialismo y funcionarios y ministros del movimiento al socialismo que están en la cárcel en estos momentos. Clara señal de que le decimos que la función pública no es para enriquecerse, la función pública es para servir al pueblo, y en el Código del Sistema Penal evidentemente 30 años de cárcel, y además de eso no existía el tema de perder en los años la competencia en la justicia, es decir, cuando hay corrupción pública eso podía proseguir indefinidamente en el tiempo. Muy bien, voy con la última ronda de preguntas. A ver, vamos con las conclusiones. Francisco Solares y el diputado Edgar Montaño, que hoy también nos visita. A ver, Francisco, vamos con las conclusiones del discurso del presidente Evo Morales. Vamos cerrando la entrevista. Un discurso totalmente demagógico, un discurso alejado totalmente alejado de la realidad. Un discurso en el cual, más allá de que sea el vicepresidente, el presidente nato del Congreso, tiene un contenido altamente socialista, muy peligroso. Está encaminando a Bolivia justamente a destinos que no son los adecuados. Está predestinando un resultado de una elección a la hora del 2025 y esto va a demostrar justamente de que el MAS tiene un concepto de manejo total del poder y de sometimiento de las instituciones, no solamente del Estado, sino también la parte privada. Muchas gracias, Francisco. A ver, cerramos, diputado Edgar Montaño, conclusiones. No vaya a escuchar pues frases de amor o de plegaria en un contexto y donde están los políticos. El vicepresidente, en su condición de presidente de la Asamblea, es político y el discurso es para los políticos. O sea, no vaya a pedir plegarias en ese entorno. Lo segundo, el presidente hizo el discurso para los bolivianos, por eso tiene que diferenciar las dos cosas. Lo segundo, no es cierto que el socialismo lleva pues a la debacle de Bolivia o Latinoamérica. Fíjese nomás Argentina, más del 300% en el tema de las tarifas. Fíjese ahí en Brasil, de derecha, apagó todos los derechos de los trabajadores, lo hizo desaparecer. Fíjese en Colombia no hace nada, es un títere el presidente, porque ahí están las bases militares de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias a nuestros dos invitados, por favor, dense en la mano. Gracias. También Francisco, también con el diputado Montaño. Muchas gracias a ambos. Ya hemos hablado del discurso del presidente Evo Morales. Como dijimos al inicio, hay rosas y hay espinas. Vamos al otro lado del set, hay más información.